Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Tengan ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2, la imagen de la radio. Nuevamente estamos en La Hora que Ortiga, dispuestos a compartir con nosotros este ejercicio que nos divierte, que nos agrada, que nos reconstituye y que nos hace crecer. Porque La Hora que Ortiga es una criatura viva, donde ustedes, todas y todos, son parte del hacer. Agradezco a las personas que he encontrado hoy en el camino y que me han manifestado su sintonía, su disfrute del programa, porque eso nos atoja, diríamos en Guanacaste, para seguir adelante. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Recuerde que para Tiro al Blanco usted también tiene posibilidad de disparar. Lo puede hacer por el 905-222-0000, por La Ortiga CR en Twitter, por La Hora que Ortiga en Facebook, para que nos acompañe. Lo que le pedimos es que su intervención sea concreta, directa, al grano, respetuosa desde luego y ortigosa. Vamos adelante. Bueno, sin duda la noticia que causa, digamos, diversos grados de sentimientos. Yo no sé, Rolando, le cuento, hoy me picó un alacrán en la mañana y entonces yo no sé si el veneno del alacrán me va a afectar aquí en el programa, pero bueno, no sé si era por eso. Pero el alacrán sobrevivió. El alacrán murió también. Bueno, entonces ya vemos yo creo que me voy a poner la canción del alacrán acá. Ya vemos quién afectó a quién. Noticia Monumental y el grupo Repretel sacan hoy la primera encuesta formal de opinión pública sobre el gobierno, la Asamblea Legislativa, la percepción de los costarricenses, y empiezan a reflejar detalles que tienen que ser analizados. Lo primero es que el gobierno del presidente Solís es calificado más bajo que el de doña Laura Chinchilla, don Oscar Arias y don Abel Pacheco, solo por encima de don José María Figueres, don Miguel Ángel Rodríguez y don Rafael Ángel Calderón Fournier en esta etapa. O sea, en estos primeros 5 meses. O sea, comparando los primeros meses de cada uno de los Comparando los primeros 5 meses de los gobiernos anteriores con este es el más bajo calificado, o sea, por debajo de Laura Chinchilla, de Oscar Arias y de Abel Pacheco, y por encima de José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón. Ese es, digamos, como el primer hallazgo. El segundo es que la percepción de los costarricenses sobre el gobierno es que el 60% de los costarricenses tienen serias dudas de cómo está marchando el gobierno. Sobre el presidente, el 60% de la gente sigue teniendo opiniones favorables al presidente de la República, aunque empiezan a crecer los índices negativos, por ahí el 22-23%, cuando en la campaña estuvo en el 7-6%. Ahí hay un claro deterioro de lo que está sucediendo, por lo menos desde la percepción de los costarricenses, que tendrá que ser analizado a mayor profundidad. En la Asamblea Legislativa, el diputado, hay solo un 22% de gente que opina, y el diputado de que tiene más escenario y todo es don Otón Solís. Don Otón Solís encabeza la nómina de diputadas y diputados reconocibles. Mientras tanto, nos dicen, hablando de la Asamblea Legislativa, que se va a revisar el reglamento para reducir la participación de las y los diputados en busca de que se resuelvan los proyectos de ley. Debo decirles, con conocimiento de causa, no porque soy, sino porque fui, soy y he estado en la Asamblea Legislativa mucho tiempo como asesor, a mi juicio, el frío no está en las cobijas. Esta historia de que es el reglamento legislativo se ha usado para justificar
diferentes maneras de paralizar el Congreso de la República por distintos partidos políticos. Aquí no exonero a ninguno. Cuando hay voluntad, las cosas se resuelven con este reglamento. Cuando no hay voluntad, pueden traer un reglamento hecho a la medida de cada diputado o diputada, que va a haber problemas, pero hay que reconocer que es un avance significativo en cuanto a concertación dentro de la Asamblea Legislativa. 905-222-0000, su vía telefónica, la Ortiga CR en Twitter y la Hora que Ortiga en Facebook. Bueno, lo otro de Rolando, a ortigar a Rolando González. Qué bueno, yo creo que el alacrán ese me afectó. Varias personas nos han llamado porque no entienden qué pasa con el tema de la DIS. El representante del Partido de Acción Ciudadana dice que se cierre la DIS junto con la Unión Social Cristiana. El representante de Liberación Nacional dice que no se cierre la DIS junto con el Frente Amplio y el Partido Renovación Costarricense, creo. El Frente Amplio era el principal enemigo de la DIS hasta que apareció don Mariano Figueres. Yo no sé si la influencia del concepto Figueres influye en Liberación Nacional. No entiendo cuál es la posición del Partido Unidad Social Cristiana, que siempre tuvo la DIS. Y el gobierno defiende a Figueres, pero el representante del gobierno no defiende a Figueres. O sea, esto es un enredo que nadie entiende. La única parte clara es que en el caso de Liberación Nacional, el voto negativo no es en favor de la DIS, es en contra de que se use el presupuesto de la República para cerrar un órgano que está creado por una ley, un principio de derecho. Las cosas se deshacen como se hacen. Si la DIS se creó en una época con una norma, en otra con la Ley General de Policía, hay que resolverlo con una ley específica y no con la ley de presupuesto. Esa fue la tesis que prevaleció, pero no hay ninguna duda de que es una palabrilla de esas que de vez en cuando me encuentro en mis calles alajuelenses, una zambumbia. Sí, porque además de eso, enredémoslo más. El Frente Amplio propone cerrar el CINDE y lo hace por la misma vía. Bueno, entonces pareciera que eso tampoco va a tener opción. Entonces el Frente Amplio sí vota el no cierre de la DIS, pero sí vota el cierre de CINDE, cuando los otros partidos argumentan que CINDE más bien ha sido eficiente. Le pongo más salsa a esos tacos. Resulta ser que se presenta la moción para quitarle todo el presupuesto a CINDE. Entonces, el presidente de la comisión, que es del PAC, del gobierno, dice: a mí me parece que la moción tiene razón. O sea, el del PAC de gobierno está de acuerdo con el Frente Amplio. Claro, pero después dice: voy a votarle en contra por razones de coyuntura política, ante un análisis que hace un diputado de Liberación Nacional de la contradicción que sería quitarle el presupuesto a CINDE hoy, cuando el presidente de la República está con la gente de CINDE trabajando en Estados Unidos buscando inversiones. Ante ese argumento de Liberación Nacional, el presidente Otón Solís vota en contra de quitarle el presupuesto a CINDE. Pero la historia no ha terminado, porque se pueden presentar tantas mociones como quieran los diputados y diputadas. Así es que esto va como en abonos. 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR en Twitter, la Hora que Ortiga en Facebook. Para terminar este punto, Rolando, nada más, pero también se dice que don Otón está proponiendo quitarle 17.000 millones de colones a seguridad y que le propone al Poder Judicial que rebajen 20.000 millones, pero que el Poder Judicial solo dice que le van a rebajar 5.000 millones. Eso es el ir y venir de estos enredos legislativos. 905-222-0000, tenemos llamada, todavía no, la Ortiga CR y la Hora que Ortiga. Bueno, el presidente de la República dice en su gira a Nueva York que ahora sí va con la Ruta 32, que está de acuerdo con los proyectos de Liberación y del PUS, que supongo que es el convenio de préstamo con China, y entonces uno vuelve a preguntarse por qué el ministro de Obras Públicas va a ir a China, pero me dicen que iba a ir a China, que se iba a montar en el avión y que antes de montarse en el avión lo bajó el presidente y le preguntó que con quién iba a ir a hablar. El ministro le dijo que iba a ir a hablar con el ministro de Transportes de China,
que no tiene nada que ver con el convenio. Y entonces le dijeron, no, usted tiene que hablar con la gente que tiene el convenio. Entonces lo devolvieron y por eso el ministro está reconsiderando su esfuerzo de viajar o recambiando el esfuerzo de viajar. Pero va a ir a viajar ¿a qué? ¿A firmar o a qué va a hacer? O sea, porque él ya no tiene que firmar nada porque lo tiene la Asamblea Legislativa y el presidente dice que se haga ahora. Y además hablan de que también la refinadora va también, y entonces ya no entendemos, o sea, ¿hay amor con China o no hay amor con China? ¿Era malo, no era malo? ¿Ahora sí es bueno, antes era malo? ¿Porque era otro gobierno? ¿Qué es lo que pasa? Demos la oportunidad de que el gobierno opine al respecto. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas dijo, tengo grandes dudas, y aquí en el programa de doña Amelia Rueda dijo, le voy a dar el inventario de las cuestiones que vamos a llevar a China. El presidente Solís dice, no tengo dudas, vamos para adelante. Demanda capitán, no manda marinero. Pero ¿en qué posición queda el ministro de Obras Públicas? Tenemos la primera llamada de la noche. Antes leo, FECASA dice, la creciente impopularidad del gobierno va en orden por las inconsistencias de ellos, aún por sus actos aunque por sus actos todavía no se pueden juzgar. Y David Scott, el gobierno no mantiene una posición con respecto a temas importantes, lo que ha hecho que pierda el respaldo. Mariano Villarreal dice, el análisis del Frente Amplio para cierre del CINDI, permanencia del 10 es cerrado, enfoque del PLN por ley específica es acertado. Seguimos, ¿quién nos llama y qué nos plantea? Aló. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Ricardo Aguilar Sandí, Santana, compañero. Conocido y vamos a hablar de él popularmente, ¿cómo es que le dicen en extra, don Ricardo? Botellón. No lo contamos por qué, pero... ¿Qué categoría? Eso es lo que llaman a la abuela un nombre propio. Lo cierto que lo teníamos aquí en la lista de los Ortega para hablar de que era el personaje del día. Ricardo ha sido un compañero de viaje de la hora que Ortega desde hace muchos años y hoy lo vimos como personaje estrella del Diario Extra. Tenemos la grabación de Ricardo, pero la vamos a presentar acercándose un poquito más de diciembre, Ricardo, pero ya lo tenemos listo y estamos preparados para ver el arte de un querido amigo. Desde Santana, Ricardo Aguilar Sandí. Sí, claro, muchas gracias. Sería un orgullo estar en su programa porque siempre mantiene este programa eso que se ocupa. Vea, hoy voy a hostigar yo al señor Mariano Figueres, ¿verdad? Porque el hombre, vea, yo a pesar de que fui de los ciudadanos que anduvo vigilado por la DIS y todo, yo no estoy de acuerdo en que le eliminen tampoco, porque yo siento, porque que nada temo, y si yo no andaba en nada malo, no tengo por qué, sino que tienen que regularla en este aspecto. Cuando entró Mariano, entró muy foforón el hombre dice, aquí vamos a hablar de cómo estaba la vara en la DIS, porque aquí hay un montón de cosas escondidas y no sé qué. La cuestión que el hombre llega a la DIS, resulta que se le perdió todo, resulta que no hay evidencia, borraron los archivos, borraron todo, y el hombre entonces de ahí no sabe qué hacer ahora. Entonces el que estoy hostigando es a Mariano Figueres. Entonces, ¿para qué tanto brinco si el suelo estaba parejo, compañero? Entonces mejor no hubiera hablado tanta paja como habló, porque ahí todo el mundo estaba así, en la lista de los que andábamos siendo perseguidos y todo, resulta que el hombre no sabe nada. Muchas gracias a don Ricardo Aguilar, buena la ortigada. Seguimos con la nueva llamada. ¿Quién nos habla? Sí, buenas noches. Sí. Sí, mi nombre es Mario Cordero, tío. Mario Cordero. Sí. Adelante. Espero que así como dejen hablar a la gente que está en favor de liberación, deben hablar siempre a la gente que está en contra. Por supuesto. Yo me he dado cuenta que cuando la gente le está tirando mucho a liberación, pues le llegan a usted mismo y le corta. Bueno, mi comentario es este gobierno, tal vez en estos 5 meses, ha sido el menos calificado, pero tal vez el menos corrupto que estos dos gobiernos de liberación, tanto el de Laura como el de Oscar Arias. Así es que ese ha sido mi comentario, y jamás un gobierno puede arreglar en 5 meses tanta corrupción y tanto desmadre que hizo Liberación Nacional, no en los 40 años que ha gobernado, no, en estos 8 años, que ha sido peor que la corrupción que ha visto muchísimo más antes, no solamente en la unidad de la Cristiana Nacional de Liberación. Así es que hay que darle tiempo a este gobierno. Muchas gracias, don Mario. Así lo haremos, ortigando cada día o recibiendo las ortigaditas, porque aquí se trata de eso. Nadie
tiene cortapisas, solo que recuerde que al principio dije, hagamos intervenciones precisas, directas y ortigosas como la suya. No le quitamos el uso de la palabra a nadie, solo que necesitamos majar la chancleta. Seguimos. Micael Cael dice: me preocupa que se recorten los brazos de las instituciones y no los gastos improductivos. Bueno, Alexander Rivera, que nos está escuchando, dice: qué montón de gente llama a ortigar. Sí, la gente aquí se pone a ortigar fuerte, ¿da? Un saludo a Alexander. Por cierto, en su viaje también don Guillermo Solís ofreció varias cosas, don Rolando. Ahora ya no lo ofrece ante la ciudadanía costarricense, ante el electorado, sino ante las Naciones Unidas. Uno, impulsar un sistema ferroviario nuevo, un sistema ferroviario que combine con un nuevo sistema de autobuses 100% con biocombustibles. Bueno, el tren eléctrico, mantener la moratoria de exploración petrolera hasta el año 2021, la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables y el desarrollo masivo de tecnologías renovables para uso doméstico. Eso es bien difícil, pero se comprometió a nombre del país, y ojalá que todos hiciéramos el esfuerzo para que dentro de 4 años, no voy a decir dentro de un año, en su último discurso ante Naciones Unidas, el presidente Solís les diga: hemos cumplido y Costa Rica está a la vanguardia del tema ambiental. Esoc Onalos nos dice en La Hora que Ortiga en Facebook: el ministro del MOP anda como una hormiga en una tapa dulce para todo lado. ¿Cómo hace falta los Rodolfos en el MOP? Rodolfo Silva, Rodolfo Méndez, Rodolfo Solano. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Muy buenas noches, César Monge. Adelante, don César. Bueno, me parece interesante el argumento que escribió el último Radio Escucha, de decir que es increíble que, digamos, que fustiguen y ortiguen al presidente por cosas que tienen 40 años al gobierno. A mí me parece objetivo calificar al presidente por su gestión. Específicamente, para el tema eléctrico dijo que iba a hacer una comisión y que le iba a dar 18 meses. Han pasado 5 meses y no la han nombrado. Eso es de este gobierno, no tiene nada que ver con los anteriores. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias a don César Monge. Dice don Jorge Mora: el famoso gobierno del cambio fue solo un eslogan de campaña política. Aquí vamos leyendo las cosas según nos van llegando y podemos aprovecharlas. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Bueno, es Mauricio Bolaños. Mauricio Bolaños, adelante, don Mauricio. Bueno, primero felicitarlos por el programa, muchas gracias. Y sí, es interesante. Yo tengo años de trabajar en lo privado y resulta que este gobierno, sí, es cierto, o sea, digamos que no hay corrupción, pero todo está parado. O sea, proyectos que ya estaban adjudicados se han parado en muchos ministerios y sencillamente se deja de trabajar. Entonces la productividad de todo el gobierno se está parando y sencillamente con esa excusa de que ya ahora no hay corrupción y no se trabaja tampoco. Entonces es un problema de que ya uno ya no sabe para dónde agarrar. Muchas gracias. Muchas gracias a don Mauricio Bolaños. Está ortigosa la gente hoy y además me gusta que hay contrapunto. Sí, aquí a favor, en contra y todo lo contrario. Para eso es el programa. Exactamente, seguimos. Hay una llamada y ahorita tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla? Hola, buenas noches. Micael Cael. Vea usted, ahí lo teníamos en las redes dando duro. Adelante, Micael. Sí, es que el programa es muy bueno, pero qué lástima que es tan corto. Hay que agregarle tiempo para algún lado porque pero ¿cómo nos va a decir que tan corto? Imagínate toda la jornada de trabajo y venimos a sacar la tarea aquí de 9:30 a 10:30, en lo que puede llegar son los restos mortales, y eso que el alacrán que picó a Carlos se murió. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo sí veo con un poco de preocupación que no se siente todavía la acción del gobierno de una manera clara por la población, aunque quizás administrativamente puedan estar gestando algo. No se ven los frutos todavía y eso está impacientando un poco a la gente. Por otra parte, a nivel de compromisos, pues uno ve que están reiterando algunos que se dieron en el pasado por diferentes administraciones, lo cual pues sería bueno en el sentido que no los eliminen, pero tampoco se ve como que haya un arranque fuerte en esos temas para retomarlos. Y finalmente, don Rolando y don Carlos, uno siente como ciudadano que no se están tomando las acciones necesarias, fuertes y decisivas contra los abusos en el gasto y los privilegios.
sinceramente no se siente. Muchas gracias, saludos a Eddie Fonseca, Ludin Fernando Martínez, Mari Madrigal, Alexis Castillo, que recién se integran a nuestros seguidores en Facebook. Y dice Ludin Fernando Martínez: se necesita un estudio de todos los funcionarios que vengan prohibición y dedicación exclusiva del sector público. Es una barbaridad que se eliminen esas prebendas. Creo que los argumentos de Don Otón son excelentes. Vane 61 dice una cosa interesante, que el ministro del MOP dijo hoy, comillas, no sé si se podrá cambiar en este gobierno el combustible limpio en transporte público. Entonces, mientras el presidente dice una cosa en Naciones Unidas, que respaldamos, que respetamos, que apoyamos, que hay que luchar, el ministro de Obras Públicas y Transportes dice todo lo contrario, Rolando. Eso, es que no se vale, ¿verdad? No se vale, entonces no entendemos cuál posición. Y aquí hay un tema también que fue anunciado hoy en la tarde. El gobierno anuncia que está negociando una línea de crédito con el Banco Mundial para tener, en caso de dificultad, crédito para el apoyo presupuestario. Ojo, este es un tema muy delicado, ¿verdad? Hemos consultado con especialistas y nos dicen que esos préstamos primero son condicionados, tiene condicionalidades muy severas, y que la primera condicionalidad que da el Banco Mundial para esas cosas es un programa fiscal comprensivo de 4 a 5 años con medidas puntuales. Los recursos del Banco Mundial también nos dicen que son para el desarrollo, es para hacer inversión de obra, etcétera, y que financiar en presupuestos no es la mejor forma. Así que ese es un tema que arranca hoy, que es complicado. El gobierno ya se dio cuenta que tiene problemas, ya era hora, pasaron 5 meses para se dieron cuenta. Segundo, se van a buscar un crédito con condiciones muy difíciles, muy complicadas, cuando el gobierno no quiere presentar una propuesta fiscal integral, sino que anuncia pedacitos de proyectos ahí que pueden tener algún impacto fiscal en el país. Dice Raúl Ariza en La Hora que Ortiga en Facebook: como los Estados Unidos tienen relación con China comunista y Costa Rica como copión de los gringos también, nunca haga negocios con los comunistas, son traidores, no tienen una pizca en la noción de los derechos humanos. Que Costa Rica pague los relajitos que le hicieron, romper relaciones con China y no hacer negocios con ellos. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué nos dice? Buenas noches, don Carlos. ¿Quién habla? Compañero. Me habla Álvaro Calvo de Santana. Adelante, don Álvaro. No, pues también quería poner en el tapete ahí otro temita que da para ortigar, ¿verdad? Y es este que se comentó hoy en la mañana de un diputado que tiene una forma muy particular de llamar la atención, y escogió el Twitter para hacer un comentario alusivo a esta situación que pasaron en los escoceses con el Reino Unido, y él sugirió que algo así podía usar Guanacaste ahora para ver si el país le prestaba más atención. Me parece retrógrada la actitud de este señor, y bueno, sin ofender, hay algunos guanacastecos, porque entiendo que este diputado es de origen guanacasteco. Representa a Guanacaste, es palmareño. Es palmareño, bueno, pero pequeñita imagen, ¿verdad? Está haciendo ver de los guanacastecos. Estoy casi seguro que el 99% de los guanacastecos ni por la cabeza les pasa de volverse a ser parte de un país. Muchas gracias a don Álvaro Calvo por su llamada. Nos dice Will Tico: don Rolando, hay que ponerle atención a lo que está sucediendo en Setena. El Frente Amplio, la izquierda del PAC han fortalecido una alianza con Sintrajap, el sindicato de AIA y el del ICE para boicotear los proyectos país que no están en la agenda de izquierda, especialmente el departamento legal. Bueno, lo ponemos en conocimiento, una ortigada específica. 905-222-0000. Estamos en La Hora que Ortiga, en tiro al blanco, que hoy lo hemos aprovechado. Tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla? Se nos fue. Tomamos otro tema. El ministro Helio Fallas deberá comparecer en la Asamblea Legislativa. El plenario aprobó la moción ayer del diputado Mario Redondo y deberán calendarizar su comparecencia para los próximos días, antes o después del dictamen de la
su comisión de presupuesto sobre los alcances del proyecto de presupuesto que se está conociendo. Así es que eso va a ser una jornada dura e interesante, la de don Helio Fallas en el plenario legislativo. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas, Esteban, de Uruca. Esteban, ¿cuál es su apellido? Araya. Adelante, don Esteban. Mi opinión personal es que este gobierno sí he visto que ha empezado a hacer cosas, como estos 2 impuestos que he visto que implementó, y como he visto que ha recortado estos presupuestos para el gobierno. Me parece que hay que darle tiempo y que me pregunto cómo será en los próximos días el gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada a Esteban. Vamos con un par de disparos más y redondeamos tiro al blanco para entrar con el fuego cruzado esta noche con el doctor Fernando Zamora Castellanos, tema vetos y constitucionalidad. Y con don Fernando podemos hablar de muchísimas cosas jurídicas y políticas de este país. Bueno, hoy empezó el proceso de retención a las empresas por el uso de las tarjetas de crédito, el 1.76, ahí mejoró porque antes era el 2%, que le va a permitir a los empresarios manejarse un poquito más. Quedaron libres de esa retención las empresas que están registradas en el sistema de tributación simplificado, sean pulperías y bazares, o sea, la gente puede ir ya todavía con tarjetas que el empresario va a seguir atendiéndolas. En los taxis también, don Eric, se permite que sigan con las tarjetas y no que se les afecte, como se había dicho. Se va a aplicar a gasolineras, a transporte público, pero dice algo más raro, Rolando, dice también a aquellas que justifiquen que han tenido pérdidas. ¿Cómo justifica la empresa que ha tenido pérdidas? Entonces ese es un tema de manejo contable ahí muy complicado, así que me parece que eso va a tener algunos problemas serios. Vamos a tratar de que nos acompañe una autoridad del Ministerio de Hacienda en fechas venideras para hablar de presupuesto y hablar de los alcances de estas iniciativas. Ok, el presidente Lina hoy, don Maynor Rodríguez, anuncia que en mayo empieza INA virtual, y resulta que INA virtual empezó en el gobierno de don Oscar Arias. Don Maynor dice que está hablando de 10 cursos, y en este momento, si ustedes entran a la página de internet de INA virtual, encuentran 31 cursos ya abiertos. Nada más ahí para que quede para la ortiga, ¿eh? Bueno. Y tengo la última tiene que ver con la Asamblea Legislativa. Al finalizar hoy la sesión de la Asamblea Legislativa, el señor presidente de la Asamblea Legislativa, con una gran preocupación, anunció que hay una cuadrilla para sacar los gatos del cielo raso del plenario. Mira qué visitas, y no es nada, que dejan mensajes muy vaporosos en el ambiente todos los días. Así es que ahora escasean los ratones, abundan los gatos en la Asamblea Legislativa. Última llamada de tiro al blanco y pasamos luego a la buena nota. Adelante, ¿quién nos habla? Me habla Miguel Castro. Miguel Castro. Adelante, don Miguel. Los felicito por el programa, me parece excelente. Muchas gracias. El problema que tiene el gobierno de don Luis Guillermo Solís es simple y sencillamente que ellos no saben gobernar, porque a las elecciones les cayó del cielo. Son gente totalmente inexperta, no preparada, y están dando palos de ciego. Esa es la realidad y el triste futuro que tenemos para el país. Muchas gracias, don Miguel, por su llamada y su comentario. Cerramos tiro al blanco y venimos con la buena nota y luego fuego cruzado para seguir disfrutando de una noche ortigosa. Ya que hoy no hubo fútbol, aquí estamos, ya que venimos a la cancha sin ningún problema. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es Rafael Ortiz, soy el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, y nos hemos enterado con una gran alegría de que vuelve un programa que por muchos años lo escuchaba en las noches, formación profunda en la parte política, pero también siempre pues con la fisga de dos personas que manejan muy bien esa combinación de verle el lado también simpático a estos temas, y pues dos grandes amigos. Decían por ahí que no hay segundas partes buenas, yo creo que esta va a ser muy buena.
No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. El espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Por Monumental. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche me llena de emoción. La Caja Costarricense de Seguro Social ingresa a Punta Bourica a atender a sus habitantes con un puente aéreo hecho con el Ministerio de Seguridad. ¿Y por qué me llena de emoción? Punta Bourica es franja fronteriza, administrada por el IDA, antes por el ITCO y después por el INDER. A mí me tocó ser el primer presidente ejecutivo en 50 años que visitó Punta Bourica, y lo hice 2 veces, una solo y otra con el vicepresidente Luis Lieberman. Las carencias, los problemas de accesibilidad, la inseguridad, las limitaciones en que se desarrolla esa zona fronteriza de Costa Rica requieren atención, y oír esta noticia me produjo una gran emoción. Buena nota por la Caja Costarricense de Seguro Social, las autoridades sanitarias y el Ministerio de Seguridad Pública que incursionan en estas operaciones de soberanía nacional. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Bueno, felicito a don Rolando González por su decisión de volver a retomar La Hora que Ortiga, un programa radiofónico extraordinario que realmente ponía a los políticos, a todos los políticos, de todos los partidos políticos y especialmente a la gente con responsabilidad gubernamental, los ponía a ortigar con sus comentarios, siempre muy puntuales, señalando lo que andaba bien y mal en la administración pública. Y me parece que don Rolando González tiene una gran cantidad de virtudes que le hacen acreedor de ser un líder en la formación de opinión en este programa. Estoy segurísimo que le va a ir muy bien. Le deseo de todo corazón mucho éxito a mi colega diputado don Rolando González. Soy Otto Guevara, jefe de bancada del Partido Movimiento Libertario. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. El espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Por Monumental. Monumental. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, 905-222-0000, el acceso telefónico. Nos acompaña por la vía telefónica el doctor Fernando Zamora Castellanos, un querido amigo, un profesional destacado, un hombre íntegro en sus planteamientos y con quien queremos abordar un tema inicial. Puede no ser el único, pero es el de arranque. Carlos. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches, Fernando. Un placer y de veras un honor esta invitación, tanto a Rolando como a vos, Carlos. De veras un honor, además, dos apreciados y grandes amigos míos. Usted sabe, bueno, aquí el tiempo es oro en la radio. Y, don Fernando, el país se vio convulso, se dividió en dos, por lo menos de los sectores de interés, porque la mayoría de la gente ni siquiera entiende qué es lo que está pasando, cuando el presidente de la República anuncia el levantamiento de un veto, de una ley vetada hace varios años, que tiene que ver con un mercado en la Avenida 13. Eso genera todo un debate porque había un acuerdo para que se dieran los votos el 1 de mayo al director legislativo, y parte del acuerdo era la exigencia del Frente Amplio de levantar el veto del tema procesal laboral.
veto que fue hecho por la administración Chinchilla Miranda por considerar que habían 2 o 3 puntos específicamente inconvenientes que tiene que ver con las manifestaciones o las huelgas en los sectores estratégicos del país. Pero sin hablar inicialmente del fondo, ahora podemos meternos al fondo. Usted ha hecho algunas notas, ha escrito algunas cosas en la prensa, y tal vez que nos dé una referencia así, lo más concreta y lo más sencilla posible para que la gente entienda qué es lo que está pasando en este tema y cuál es la percepción de Fernando Zamora sobre esta situación y cuáles son los efectos que podría provocar una situación de estas. Sí, bueno, de manera muy concreta, primero, bueno, explicar que el veto es, para que le entienda el radio escucha, el veto es la capacidad que tiene el presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo, digamos, de obstaculizar, para utilizar un término sencillo, obstaculizar el proceso de aprobación de una ley que ya ha sido votada favorablemente en el Congreso. Entonces, el presidente recibe una información de que una votación ha sido favorablemente emitida en función de un proyecto de ley o una ley, y entonces él la obstaculiza mediante este instituto que es el veto, para lo cual tiene 10 días a partir de esa aprobación o esa notificación. Ahora bien, ¿qué es, en qué consiste, digámoslo así, la polémica del caso? Bueno, que el presidente de la República, el licenciado Solís, decide retirar el veto sobre un proyecto de ley. En este caso la polémica concreta es sobre el famoso el proyecto de ley de la donación a los comerciantes de la calle oeste de la Plaza de la Cultura. Y entonces en donde se le había por la vía legislativa se le había donado a esos comerciantes esa calle, el presidente decide retirar, entiéndase bien, no vetar, sino retirar el veto que había sido emitido durante el gobierno del doctor Oscar Arias, si no mal recuerdo. Ahora, ¿en qué consiste la polémica de esto? Que esto evidentemente, desde toda perspectiva, es inconstitucional, porque primero, pues violenta un principio constitucional de seguridad jurídica, pero además porque violenta la misma Constitución, que establece claramente que una vez que establece claramente la imposibilidad, digámoslo así para resumirlo, la imposibilidad de retirar un veto cuando este proyecto ha sido archivado, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de retirar un veto? La respuesta es, podría existir. O sea, que la posibilidad de retirar un veto es una posibilidad jurídicamente viable. Lo que no es viable es la desnaturalización y el abuso en la aplicación del acto jurídico de retirarlo, porque retirar un proyecto de ley ya archivado, que han pasado más de 4 años, que ya la legislatura que lo aprobó pasó, pues es una desnaturalización del instituto del veto, y se cae, si se quiere, en un absurdo, y en un absurdo contraconstitucional, por cuanto la Constitución establece claramente que esta situación es imposible. ¿Por qué? Repito, porque no solo, básicamente porque el retiro se está haciendo cuando ya el proyecto ha sido archivado. Pues aquí está el abuso. El abuso no está en el retiro como tal. El retiro podríamos valorar que es constitucional y se puede hacer, siempre y cuando se haga dentro de un margen, dentro de un lapso que sea previo o anterior al archivo. Digamos, allí consiste la gravedad del acto, porque me parece, como constitucionalista, que es una clara violación a un principio constitucional. Muchas gracias a don Fernando Zamora. Seguimos en línea, no se nos vaya, estamos en Fuego Cruzado. Saludamos a Mario Ramírez, Barley, Eduardo Quiroz, Eduardo Rojas, Alejandro León, Marcos Calderón, que entran a la familia Ortiga, y
nos dice don Jorge Ruiz, tiro al blanco a las interlíneas Tibás, Uruca y su mal servicio, no cumplen la frecuencia de tiempos y no hay un número donde poner las quejas. Wiltico dice, esa ya pasó, y hay una aquí para Carlos con mucho cariño. Le dice don Barley Eduardo Quiroz a señor Roversi, porque muchos de esos problemas que usted denuncia con cierto sarcasmo y hasta con un tono de satisfacción no se resolvieron en el gobierno anterior. Porque no estaba en Ortega. No podía decirlos, me han puesto la Ortiga y estaría diciéndolos también. Así que no se preocupe, señor Barley, aquí estamos ortigando donde hay que ortigar. Don Fernando, eso, entre comillas, se resuelve en el tema del procesal laboral, por el tiempo, etcétera. Yo tengo una duda. Cuando un presidente veta, devuelve el proyecto al plenario legislativo, y uno supondría, digamos, la primera percepción es que el plenario legislativo resuelva si lo resella, o sea, si le dice algo así como chivas chivitos, bye bye, y no nos importa el resto, porque por eso es el primer poder de la República, o lo archiva. Entiendo que eso no se da así, porque no hay tiempos definidos, y que en el caso del procesal laboral no se vio en ese sentido ni hubo votación. Eso tiene una implicación jurídica. Y bueno, como bajo el análisis que yo te hacía anterior, pues podríamos pensar que técnicamente, de conformidad con el reglamento y de conformidad con lo que ha establecido el voto 03492, si no mal recuerdo, de la Sala Constitucional, sí podría retirarse el veto, por cuanto la Sala abre el portillo. O sea, la Sala establece que ciertamente mientras que ciertamente puede ser retirado el veto, obviamente dentro de un margen razonable. Podríamos juzgar que ese margen razonable, lógico y constitucional es el no archivo del expediente. Y tengo entendido que en el caso del este Código Procesal Laboral, este código aún no ha sido archivado. Entonces podríamos valorar o podríamos pensar que desde esa perspectiva constitucional, pues sí existe posibilidad de retiro del veto. Ahora, ¿no debería haber alguna reforma, don Fernando, que establezca con claridad que si un gobierno dio el veto, el presidente da un veto, la Asamblea Legislativa resuelve sobre ese veto si lo apoya o no, y que se resuelva de una vez? Porque si no, esto va a tener efectos importantísimos. Ya hay gente pensando en revisar los vetos que dio Mario Echandi, que fue, creo que más veto dado en el país, para modificarlos. Bueno, sí, claro, se puede caer, como vos bien lo decís, pues se puede caer en el absurdo, ¿verdad? En realidad, yo soy del criterio de que lo que debe hacerse es, pues, aplicarse lo que la Sala Constitucional del año 92 estableció. O sea, me parece que sí podría pensarse en el retiro del veto, pero con un plazo determinado. La gravedad es que este precedente que sentó el señor presidente Solís es un precedente grave, porque como vos bien lo estás diciendo, abre la posibilidad de que se abra se abre la posibilidad de que se haga un retiro en cualquier momento, lo cual es un absurdo. O sea, puede uno estar pensando en vetar leyes del año 50 y el año 60 del siglo pasado, del 1960, 1970, lo cual es un absurdo, y es un absurdo contra el principio de seguridad jurídica. O sea, por supuesto que si se va a aplicar el retiro del veto, tiene que respetarse el límite que establece la Constitución y que estableció el voto de la Sala, ¿verdad? Lo que pasa es que lamentablemente este precedente que sentó el gobierno actual rompe con ese límite y pues repito, es un pésimo precedente, porque... Don Fernando, un retiro del veto tiene que argumentarse, ese argumento tiene que ser sólido, o simplemente es una definición de carácter político. No, es que por un principio de fundamentación del acto, todo acto debe estar debidamente fundamentado, ¿verdad? Eso es un principio, pues, jurídico, un principio del derecho. Todo acto administrativo tiene que tener una debida y correcta fundamentación. ¿Y quién define esa
debida y correcta fundamentación. Bueno, pero en realidad pues no es que necesariamente haya una autoridad que lo defina de previo. El presidente o el jerarca debe fundamentarlo debidamente. El punto es que si no lo hace, eso no solo puede suceder o ha sucedido, sino que sucede constantemente. Entonces, si no fundamenta, pues ahí están los remedios jurídicos para reprochar la falta de ese fundamento, ¿verdad? Entonces, pues, si el presidente no fundamenta un acto, o cualquier jerarca, no hablo del presidente, cualquier jerarca que no fundamente debidamente un acto, pues puede ser reprochada su accionar por la vía judicial o por las diferentes vías que establece el mismo sistema jurídico, ¿verdad? Estamos en la hora que Ortiga, Fuego Cruzado, con el doctor Fernando Zamora Castellanos, constitucionalista. 905-222-0000, el acceso telefónico para su participación en Fuego Cruzado, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Buenas noches, ¿quién nos habla y qué plantea? ¿Aló? Se nos fue la llamada que estaba pendiente. 905-222-0000, estamos en la hora que Ortiga en Fuego Cruzado. Don Fernando, en el tema ya de fondo, desde su perspectiva constitucional, el país en algún momento, dentro del análisis de lo que era, digamos, la paz social, definió algunos límites en materia de huelgas. Tiene que ver con huelgas en el sector estratégico, llámese salud y seguridad fundamentalmente. El presidente, supongamos, levanta el veto y eso cambia totalmente. Realmente la potestad legislativa, por las razones que sean, son suficientes para este tipo de reformas constitucionales que cambia, digamos, la tónica de un país. Aló, don Fernando. ¿Aló? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Ajá. Bueno, en realidad, Carlos, yo creo que ciertamente puede existir algún tipo de roce de constitucionalidad que ya tendría que ser eventualmente resuelto por la Sala Constitucional, pero muy probablemente aplicar el principio de huelga y principios que en alguna medida en materias de servicios esenciales del Estado y de los servicios públicos esenciales, aplicar esos principios de la huelga, y que a su vez son origen, ¿verdad?, en gran medida desde el punto de vista filosófico de los principios marxistas de la lucha de clases, y aplicar estos principios en el siglo XXI para actividades y servicios que son esenciales para la población, como bien lo dijiste, la salud. En alguna medida yo creo que daría pie para una jurisprudencia bastante clara y moderna de la sala, en el sentido de que permitir una huelga en ese sentido puede ser algo inconstitucional, pero ya ahí tendríamos que valorar un criterio de nuestros jueces constitucionales, que sería aplicarlo, pues aplicar una jurisprudencia moderna, un criterio muy moderno en torno a esos aspectos. Como don Fernando, tenemos dos llamadas. Buenas noches, ¿quién nos habla y qué plantea? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Miguel Arroyo, de Jericó Desamparados. Adelante, don Miguel. Es para hacerle una consulta. Es en el caso de los señores de la calle 13 que vetaron eso a la municipalidad. Yo por ahí, estudiando la Constitución Política, he visto que en el artículo 129 de la Constitución Política dice que las propiedades del Estado no pueden ser nunca, es decir, nunca tienen caducidad, digamos, que una persona puede usufructuar por ella por 100 años, pero si es propiedad del Estado, no podrá nunca pasar a manos de esa persona, aunque no aplica la ley esa de los 10 años de
de que una persona vive ahí 10 años y ya puede pelear por el derecho de vivir ahí. Entonces yo quiero consultarle al señor si eso aplica para estos señores de la avenida calle 13. Muchísimas gracias a don Miguel. Tenemos otra llamada. ¿Quién habla? Rolando, soy yo, como taxista de San José. ¿Me le baja el volumen al radio? Sí, mi queja es como taxista de San José, vea. Cerraron la calle, hicieron el bulevar del Museo Nacional, cerraron la calle de atrás y ahora cierran esa calle y se la dan a esta gente, los artesanos. Muchas gracias por su llamada, se le fue la señal. El diputado Juan Marín pregunta si usted cree que la sala cambiaría de criterio con relación al voto del 92. Don Fernando, tiene usted la palabra. Bienes de Maniales, si sí, en relación a la primera pregunta, pues no, la pregunta es muy simple, no aplican esos principios que son propios del derecho privado, ¿verdad? Eso se llama la usucapión, la prescripción positiva. En realidad no aplica. En relación a la pregunta del señor diputado Marín, de hecho un saludo para buen amigo también, saludo para don Juan. En realidad, bueno, yo no podría decirle qué es lo que eventualmente va a definir la sala. Lo que yo sí creo es que en el peor de los casos, digámoslo así, en el peor de los casos debe sostener el criterio que yo expuse, o sea, debe respetarse que un proyecto de ley una vez archivado no puede ser retirado un veto, en el peor de los casos. En el mejor de los casos y en resguardo de la seguridad jurídica, pues establecer un límite aún más claro y tal vez un límite mayor al que actualmente existe y de tal forma que un retiro del veto, el lapso para un retiro del veto sea del menor tiempo y en el menor procedimiento, el procedimiento más corto posible, ¿verdad? Eso sería, para mí sería lo óptimo por aplicación del principio de seguridad jurídica. Estamos en la hora que Ortiga, compartimos con don Fernando Zamora Castellanos, doctor en Derecho Constitucional. El tema, el veto, pero me hacen una pregunta por redes sociales, ¿cómo califica don Fernando Zamora el conflicto que se da entre los alcaldes y las municipalidades, por un lado, Consejo versus figura ejecutiva, y por otro lado, el conflicto entre la municipalidad de San José y el Poder Ejecutivo? Bueno, en realidad, sí, yo considero que obviamente en todo conflicto entre entidades y poderes, lo que debe prevalecer más que los criterios es el buen derecho. Eso, yo creo que eso es un principio de básico de buen gobierno. En este caso me imagino que se está refiriendo concretamente al conflicto que se suscita a raíz de esto que hemos venido hablando, de la calle esta, que la municipalidad la reclama y pues el gobierno lo reclama a su vez, el presidente lo reclama a su vez para donarlo a los comerciantes. Desde mi perspectiva, en ese caso concreto, pues me parece que el buen derecho está a favor de la municipalidad de San José en ese caso concreto, porque pues obviamente el plazo está absolutamente cerrado, el plazo ya no hay ninguna posibilidad para que el público lo entienda. No hay, a mi criterio, desde el buen derecho, no hay ninguna posibilidad de que se retrotraiga una situación jurídica plenamente consolidada, como es el veto y el archivo de esa donación. En el buen derecho, en este caso, entre ese conflicto entre el gobierno municipal local y el gobierno nacional, pues indudablemente pues, diría yo al radio escucha que lleva la razón el gobierno municipal o el gobierno local de San José. Estamos en la hora que Ortiga, cerrando el programa de hoy con el doctor Fernando Zamora, tema
Beto, Relaciones, Poder Ejecutivo, Municipalidad, en el caso de San José. Un saludo cordial de Gonzalo Villalta, dice Fernando Zamora, un excelente profesional por redes sociales, es el mensaje. Carlos. Sí, bueno, yo tenía, ahí está, se me fue una... Cambio un poquito el tema, porque nos queda muy poco tiempo, Fernando, y ojalá podamos aprovecharlo en algún otro momento. Claro. El gobierno anterior creó una comisión que le llamó de notables para hacer una reforma política y constitucional profunda. El gobierno actual crea una comisión, o la Asamblea Legislativa crea una comisión para revisar el tema de gobernabilidad. Ahí aparece ahora una noticia de que condenan a la Fedefútbol en algo tan absurdo, porque condenan a la Fedefútbol a 1 millón de colones porque Lionel Messi no se presentó en un partido de fútbol. Entonces el tema judicial entra en grandes contradicciones. Hay una discusión sobre el tema del sistema penal, del sistema penitenciario del país. Realmente, ¿a dónde deberíamos ir? ¿A una constituyente de verdad? ¿A seguir en reformas van y vienen? ¿Es necesario cambiar algo? Deberíamos pensar como pensaron los legisladores del pasado y dejar una constitución un poquito modificada y dejar casi la de 1871. Fernando, ¿cuál es la percepción desde su perspectiva? Bueno, es que te voy a explicar una cosa, Carlos, me la pusiste un poco difícil porque eso es una pregunta pues demasiado amplia, o sea, esa es una pregunta para hablar 2-3 horas. Yo te diría así como en un resumen algunas ideas de eso. No te puedo dar como una respuesta absoluta. Va a tener que ser un resumen resumidísimo porque exacto. Nos queda un minuto, Fernando. Exactamente. Bueno, a mí me parece que ciertamente aquí hay que arreglar cosas muy de fondo. Hay que ir no hacia un régimen ni parlamentario ni presidencialista. Lo óptimo sería un régimen directorial muy parecido a lo de Suiza, muy cantonal, pero eso no es viable. O sea, eso como decía don Pepe, aquí o se arregla todo, no se arregla nada. Bueno, eso es un arreglar todo. Pero la verdad es que no es viable, eso no es viable porque no hay condiciones políticas en Costa Rica y la política pues es ciencia de realidades. Entonces eso no es viable. Habrá que seguir de momento haciendo reformas, pero reformas lo más concretas e inteligentes posibles. Una, por ejemplo, es una reforma para limitar el gasto público, a equilibrarlo. Eso es una reforma constitucional que es esa, por ejemplo, en concreto, yo lo diría que es la reforma constitucional más urgente, muy concreta, ¿verdad? Si en el año 88, cuando se planteó la primera vez el proyecto de garantías constitucionales de garantías económicas, se planteó, si hubiera aprobado, por ejemplo, Costa Rica, si hubiera evitado 2 crisis gravísimas de fiscales que hemos tenido del año 88 para acá. Entonces esa, por ejemplo, es una reforma muy puntual, muy concreta, y que a mí me parece que en esta época de descalabro financiero del Estado hay muchas condiciones, porque hay conciencia política, muchas condiciones para aprobar esa reforma puntual, ¿verdad? Muchísimas gracias a don Fernando Zamora por su participación en Fuego Cruzado en la hora que Ortiga. Carlos tiene un zarpe. Sí, este es un mensaje donde dice la aldea global. Un queridísimo amigo, José Retana, que está en Tailandia. Desde Tailandia los escucho siempre. Un abrazo, saludos. Bueno, eso sí que fue lo que dirían en algunas calles de nuestro país, una auténtica limpiada. Y dice Gerson Rodríguez, como sociedad estamos con un sistema constitucional colapsado. Así es que, de todo un poco. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Terminamos la hora que Ortiga esta noche. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes, Dios mediante. Gracias a don Fernando Zamora, gracias a Carlos Monge, a Mila Cuesta, a Marco Ramírez, a Cristian, a Eric, a Olman, a Rigo, que está en Relax hoy, y a todas y todos ustedes que hacen que este programa cada día cobre más cuerpo y se realice vertiginosamente. Muchísimas gracias, feliz noche. Esto fue Fuego Cruzado. Por
Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.